Buenos días. Bien, la temática de la entidad de hoy está enfocada a lo que son los ecosistemas, ¿no? La biodiversidad y los diferentes ecosistemas que tenemos a nivel mundial. Algunos principales biomas en el mundo y también en la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Voy a compartir el material. Mm. Muy acá. Bien. Bien. La diversidad biológica o biodiversidad, pues sabemos que hace referencia a una variedad de seres vivos en lo referente en cuanto a su número, en cuanto a la genética, a la variabilidad, ¿no? Y a los ecosistemas que albergan también, ¿no? Esta biodiversidad, según las distintas regiones ecológicas, es mucho más alta en las zonas tropicales, ¿no? En el cual pues abunda el agua, ¿no? Y casi el 50% de las especies existentes se encuentran en las selvas tropicales de nuestro país. Entonces, entendemos por diversidad de ecosistemas, ¿no? A la gran cantidad de ecosistemas que existen a nivel mundial. Y la diversidad de especies, la variedad de especies que habitan en un mismo lugar, ¿no? Diversidad genética o de genes, la diversidad o la gama en cuanto a a lo que es genética dentro de una misma especie. Así tenemos los niveles de la diversidad biológica. ¿Sí? Seis.
Vamos a compartir. Está bien. Entonces, vemos aquí la variedad biológica, la diversidad biológica y cómo pues tenemos a nivel mundial diferentes ecosistemas, diferentes, una variedad en cuanto a lo que son especies, ecosistemas, ¿no? Que albergan a nivel mundial. Y acá hay unos gráficos en cuanto a esta diversidad de ecosistemas, de especies y de genética, ¿no? Cada uno localizado en un diferente dominio, diferente bioma, ¿no? Ya que esto va a depender mucho de los tipo de espacio, en cuanto al tiempo, en cuanto a los tipos de morfología, de su hábitat, y que puedan persistir, ¿no? O adecuarse este tipo de especies. Entonces, por eso es importante los biomas, ¿no? Los biomas a nivel mundial eh, son grandes espacios con similares condiciones climáticas, ¿no? Y esto va a ser, pues, que determine entre ellos semejanzas ecológicas con presencia de comunidades de animales y de plantas, ¿no? Es decir, va a haber una uniformidad en cuanto a esta diversidad, tanto florística como faunística, ¿no? A nivel mundial tenemos pues biomas tipificados según la vegetación dominante y según la latitud, es decir, según la ubicación geográfica. Entonces, estos biomas terrestres, eh, vamos a clasificarlos según qué vegetación domina, la vegetación dominante, y también la ubicación geográfica o la latitud, ¿no? Estos biomas pueden ser terrestres o también en ambientes acuáticos, ¿no? Según los tipos de clima, sabemos que tenemos una diversidad de climas a nivel mundial. Tenemos los climas cálidos, secos, climas templados, climas fríos. Climas cálidos tenemos la sabana y el bosque tropical, ¿no? En los climas secos, las áreas, los desiertos, que son típicos de las zonas, acá en Perú, por ejemplo, las zonas costeras o las zonas desérticas, ¿no? Como en la parte norte del Perú. Climas templados, tenemos bosques templados y las praderas y los estepas. En climas fríos, la taiga y la tundra, que son típicos de las zonas polares o ambientes glaciares. Esta distribución de biomas va a depender básicamente del clima, ¿no? Y sus elementos, ¿no?
la energía solar o la radiación solar, la temperatura, la precipitación, que son elementos decisivos, ¿no? En cuanto a su abundancia y también pues en cuanto a a la cantidad y la capacidad de especies de flora y de fauna. También influyen otros factores como son la distribución, en esta distribución de los biomas, lo que es la topografía o relieve y la altitud. La altitud, ¿no? Son dos elementos, dos parámetros que también son importantes en la distribución de los biomas según el clima, ¿no? Bien. Por ejemplo, el bosque tropical, que es uno de los biomas a nivel mundial, está ubicado entre los 0 grados y 10 grados de latitud. Es una zona nace de la zona ecuatorial, ¿no? Porque estamos hablando de 0 grados de latitud y llega hasta los 10 grados de latitud, ¿no? Tanto hacia el hemisferio norte como el hemisferio sur. Comprende la selva amazónica, América Central, la selva africana y los bosques del sureste de Asia, tal como está en el gráfico, ¿no? América del Norte, básicamente América del Sur. No coge América del Norte, América del Sur, buena parte de América del Sur, América Central, ¿no? Eh, la selva africana y los bosques del sureste de Asia. Esta tiene este bioma de bosque tropical, tiene un clima tropical cálido, húmedo, temperatura que oscila más o menos entre 28 grados, ¿no? Estamos hablando de zonas tropicales, eh, precipitaciones abundantes, ¿no? Que llegan incluso a los 2000 milímetros anuales y una humedad muy abundante, ¿no? Porque estamos hablando de zonas de selva. La flora tiene la mayor diversidad de plantas, entre árboles de hojas perennifolias, como la caoba, el bambú, el cedro, ¿no? El ocume, el caucho. También están las epífitas, como las lianas, palmeras, el café, y algunas plantaciones de cacao, plátano, vainilla, pimienta, entre los más destacados, ¿no? Y una diversidad faunística en, en cuanto a lo que son, por ejemplo, son especies, animales típicos de las zonas de selva, de las zonas tropicales, ¿no? Tiene la mayor diversidad de animales, ¿no? Como los gorilas, chimpancés, monos, monos pequeños, perezosos, venados, antílopes, tigres, jaguares, loros, colibríes, lagartos, entre los más principales. Y aquí el hombre, pues, actúa eh, como en la destrucción del hábitat con fines básicamente agrícolas, ¿no? Y la forma más agresiva es la técnica de roza y quema. También el hombre va a estar presente en cuanto a la contaminación del agua y los suelos por la minería y la extracción petrolera, ¿no? Y también la actividad forestal comercial, es decir, la silvicultura, ¿no? Esas son algunas de las acciones, ¿no? Presentes por el hombre. Luego tenemos la sabana, ¿no? Este es un bioma propio de los trópicos, ¿no? Tanto trópico hacia el norte y hacia el sur. La mayoría se encuentra entre los 15 grados y 25 grados latitud, tanto a ambos, por latitud norte como al polo sur, latitud sur, ¿no? Y se localiza en el centro y este de África, Sudamérica, la India y también Australia, ¿no? Esta sabana tropical tiene una temperatura superior a los 25 grados, precipitaciones estacionales que oscilan entre 1200 a 1800 milímetros anuales y posee una estación seca y otra lluviosa, ¿no? Y por lo mismo que es, la vegetación es
como están visualizando en la imagen, es una vegetación estacional, ¿no? Si bien no es tan tropical, pero no observamos, en estas zonas no observamos, por ejemplo, vegetación, pues, eh, de gran altitud, altura, tamaño, ¿no? Como son, por ejemplo, en los bosques tropicales, que sí encontramos los árboles que son, pues, perennifolios, en las cuales son típicos de las zonas tropicales, ¿no? En las sabanas, si bien es cierto, hay una temperatura, o sea, promedio de 25 grados, pero la vegetación es mucho más pequeña, ¿no? Tipo, tipo arbustiva, se podría decir, ¿no? O herbácea. Entonces, tiene un clima tropical, sí, de selva. eh, Hay una precipitación también por estaciones, por épocas. En la flora predominan las hierbas, arbustos, matorrales, gramíneas. eh, en algunos casos pudieran superar los 3 metros, solamente en algunos casos, ¿no? Y los árboles son escasos y dispersos, ¿no? El más típico o característico es el baobab en África y las palmeras en América del Sur. Eh, en cuanto a su diversidad faunística, hay una gran diversidad en cuanto a lo que son mamíferos, herbívoros y carnívoros. En África están, pues, los famosos leopardos, hipopótamos, cebras, las jirafas, que son típicas de estos dominios de las sabanas. En Australia están los canguros, las aves como el emu. Y en América del Sur, el ronzoco, los venados y los tucanes, ¿no? Entre los más importantes, ¿no? El hombre también va a actuar aquí de una forma, si bien es cierto, actúa en las actividades agropecuarias de subsistencia como actividad económica. También va a actuar en lo que serían los incendios forestales, la caza ilegal y el sobrepastoreo. Sobrepastoreo. Bien. Los biomas desérticos, ¿no? O desierto, ¿no? Estos biomas son áreas cálidas, cálidas, ¿no? Que se ubican aproximadamente entre los 30 grados, estamos hablando más o menos de la zona intermedia, ¿no? Tanto hacia el norte como hacia el sur, ¿no? 30 grados latitud norte y latitud sur, como que comprenden las zonas de eh, Sahara en África, Arabia en Asia, Atacama, Sechura, Sonora en América del Sur, ¿no? Estos desiertos se sitúan entre los 35 hasta 55 grados latitud sur y latitud norte, ¿no? En Gobi, en Asia y Patagonia también en América, ¿no? El clima de estos dominios, ¿no? De estos biomas, es un clima típico de las zonas áridos y secos, ¿no? Es un clima seco, hay altas temperaturas en el día, que llegan incluso a los 50 grados, ¿no? De temperatura, altas temperaturas diurnas, noches muy, muy frías y escasas precipitaciones, ¿no? Son tan escasas que llegan a lo mucho de 25 a 250 milímetros anuales. La flora también es escasa, como se ve en la imagen, casi vegetación no hay por la escasez de agua, la escasez de humedad, ¿no? Y es adaptada, pues, la flora a esas condiciones muy duras, ¿no? Y se encuentran algunos pequeños arbustos de hojas pequeñitas y gruesas, como son las cactáceas, palmeras y los nopales también, ¿no? Pero en muy baja cantidad.
La fauna es adaptada a la ausencia, pues hay ausencia de humedad, ausencia de agua y también hay altas temperaturas. Por ello, pues eh, algunos son nocturnos, ¿no? Como por ejemplo algunas especies como los camellos, las serpientes, los escorpiones, los cien pies, coyotes, halcones, camaleones, tarántulas, buitres, ¿no? Y ratas canguro, ¿no? Que son estos animales son típicos que crecen en zonas áridas, desérticas, secas, en la cual pues casi no se han adaptado ya, ¿no? Eh, a ese tipo de clima, ¿no? El hombre también actúa aquí, a pesar que es un área en el cual, es un bioma en el cual pues hay una escasa o baja precipitación, mm, escasa humedad o nula humedad, y es difícil, ¿no? Colonizar, habitar casi la supervivencia del hombre aquí, ¿no? Pero sí podemos encontrar algunos pastores seminómades, ¿no? Y en cuanto al desarrollo de la minería y explotación petrolífera y gasífera, también el hombre está presente aquí, ¿no? Y en los oasis se practica lo que es la agricultura de cereales, frutales en algunos casos, ¿no? Pero ayudado a la tecnología hidráulica. Casi como no hay un déficit en cuanto a lo que es el recurso agua, ¿no? El hombre utilizando la tecnología hidráulica, ¿no? Pudiera en algunos casos revertir estas áreas desérticas, ¿no? En campos de cultivos de cereales, frutales, ¿no? Pero con tecnología hidráulica. La pradera es otro bioma en la cual está entre los 30 y 50 grados ubicación de latitud. Estos son típicos de Europa Central y Oriental, ¿no? Estas estepas eurasiáticas, praderas de Norteamérica, ¿no? Pampas de Argentina y Uruguay, ¿no? Las praderas altas, en África, son típicas. Muy pocas praderas hay en América del Sur, ¿no? Hacia la parte más o menos de la Patagonia. Tiene una flora típica de praderas, como son las gramíneas, perennifolias, otras herbáceas, unos escasos arbustos, unos arbustos, ¿no? Generalmente es zonas herbáceas, muchas hierbas de tamaño pequeño, bajas, ¿no? Especies como el ajenjo negro, la espiquilla, ¿no? La cola de venado, hierba de búfalo, entre otros más, ¿no? En cuanto a la fauna, en América del Sur tenemos las vizcachas, las liebres, los zorros, perdices, patos, los ñandúes, entre otros más. Entonces, en América del Sur. En América del Norte tenemos lo que son los bisontes, caballos salvajes. Y en el África, en Australia, perdón, el famoso canguro rojo, ¿no? Es el que destaca. Y en América, en el África tenemos las famosas cebras, las jirafas, los leopardos y los leones. Aquí el hombre también va a actuar en en estos biomas de la pradera, ¿no? Es poca la acción del hombre, ¿no? Pero poco a poco ha ido modificando hábitats para poder habitar y desarrollar algunas actividades agrícolas, ¿no? De subsistencia y también ganaderas, ¿no? Y también está, pues, el hombre también actúa en el sobrepastoreo, ¿no? Eh, Son algunas acciones del hombre en estos biomas. El bosque templado, como su nombre lo dice, templado, es un bioma que se encuentra entre los 30 y 50 grados de latitud. Aquí está pues localizado lo que es entre el Asia,
Asia, centro y oeste de Europa y en la parte oriental de América del Norte. En Sudamérica también hay una parte de bosque templado, básicamente en Argentina y Chile. El clima es un clima templado, con veranos cálidos e inviernos fríos. La temperatura media es de 23 grados centígrados. Precipitaciones intermedias que llegan a 800 milímetros anuales. Y estas precipitaciones pues caen en forma de copos de nieve en invierno. Entonces hablamos de unos climas, unos biomas básicamente eh, eh, semi periglaciales, ¿no? Ya cuando ya el agua se congela, ¿no? Incluso baja en forma de precipitaciones, baja en forma de copos de nieve, ya estamos hablando de zonas en las cuales pues las latitudes son pues más o menos a los 50 grados de latitud, ¿no? En la fauna tenemos la famosa ardilla gris, eh, ciervos de cola blanca, lobos, liebres, los mapaches, famosos mapaches, las cigarras, que son típicos de los bosques templados. Y en la flora predominan los árboles caducifolios, ¿no? Es decir, estacionales, ¿no? En épocas vamos a ver árboles de un tipo de especie y luego por estaciones van a variar estas, ¿no? Eh, tenemos el roble, el famoso roble, los robles, hayas, arces, los nogales, los fresnos, los castaños. Aquí la acción del hombre no es mucha, es pequeña, pero igual en lo que interviene, es reducida, ¿no? La acción del hombre. eh, y también, pues, poco a poco se va el hombre integrando, ¿no? Eh, o condicionándolo para habitar, ¿no? Alterando básicamente, ¿no? Alterando para poder habitar, ¿no? Y poder poblar en estas zonas, en los bosques templados. Y se aplican aquí programas de reforestación de algunas especies. Bien. El siguiente bioma, que es la taiga, o conocida como bosque boreal, ¿no? Vamos subiendo de latitud. La taiga o bosque boreal, bosque de coníferas, también la llaman en América, y en Eurasia también la llaman como, en Eurasia la llaman como la taiga, y en América como el bosque de coníferas, ¿no? Bosque boreal. Eso. Ese está ubicado entre los 50 grados y 60 grados de latitud. Aquí el clima de la taiga, vamos a llamarla como bosque de coníferas en América, que es como la denominan, es lo mismo taiga o bosque, solo que va a ser diferenciada por las latitudes, ¿no? Generalmente, pasando los 50 grados de latitud, la llaman en Eurasia taiga, ¿no? Y bosque de coníferas o bosque boreal en América, tanto hacia América del Norte, tal como se ve en la imagen ahí. Aquí el clima es frío, los veranos son cortos y frescos, con abundantes precipitaciones. La temperatura puede llegar hasta los 19 grados centígrados
podría llegar, ¿no? Porque también está, las temperaturas también son muy bajas. Los inviernos son muy largos y fríos, con escasas precipitaciones y una gran acumulación de nieve. Estamos hablando de ambientes glaciares, ¿no? Eh, las lluvias, las precipitaciones están entre los 500 a 1000 milímetros, pudiendo llegar hasta los menos 50 grados bajo cero de temperatura, ¿no? Aquí las precipitaciones caen en forma de copos de nieve. Su flora es típica de un bosque boreal, un bosque de árboles básicamente de hojas perennifolias, como las coníferas, los pinos, los abetos y las piceas. Algunos con árboles de hojas caducas, como el aliso, abedul, el álamo. Y aquí también tenemos el sotobosque, con arbustos pequeños y pastos, ¿no? En estas zonas, ¿no? Una fauna con especies migratorias y otras hibernan, ¿no? Migratorias porque van a ir estando de un lugar a otro, básicamente por las condiciones climáticas. Aquí tenemos los famosos osos pardos, los lobos, los zorros, los renos, ¿no? Ciervos rojos, alces, liebres, ardillas, la comadreja, eh, ¿no? Y en cuanto a la acción del hombre, tenemos pues varias acciones como la tala descontrolada, ¿no? La caza de animales, incendios forestales, y también la contaminación del suelo por la minería, ¿no? Son algunas acciones que ejecuta el hombre y va a ir degradando estos biomas, ¿no? Luego tenemos aquí el otro bioma, el bioma la tundra. Ya estamos llegando pasando los 60 grados latitud norte, ya casi a los polos, ¿no? Estas están localizadas las zonas, los biomas de la tundra, ya en zonas mayores a 60 grados latitud norte y mayores también de 50 grados latitud sur, para ambos polos. En las islas y costas nórdicas de América, aquí están ubicadas estas tundras, en Europa y Asia. En la península antártica también, y altas montañas tenemos las tundras alpinas, ¿no? El clima es muy frío, es gélido ya, ¿no? Son ambientes glaciares en las cuales ya pues, son zonas polares, ¿no? La temperatura va a oscilar durante el año de 10 grados a los menos 36 grados centígrados, mientras que en las regiones polares oscilan entre menos 20 grados y 50 grados, ¿no? de temperatura. Hay escasa precipitación, ¿no? Generalmente en forma de nieve, ya que estamos hablando de ambientes glaciares, ¿no? Y hay fuertes vientos también. Básicamente esta zona es una región de fuertes vientos. La flora, plantas bajas con falta de o escasa precipitación, bajas temperaturas, ¿no? Tenemos los famosos musgos, líquenes, pastos, las chías, gramíneas, ¿no? Brezales, y también arbustos enanos también son típicos de estas zonas. En cuanto a su fauna, tenemos los renos o caribúes, zorros árticos, los lobos, los bueyes, aniceros, osos polares y varias especies de aves. En la tundra alpina tenemos la cabra, cabras monteses y ovejas. La acción del hombre, aquí hay presencia de esquimales, los famosos esquimales, la caza ilegal, ¿no? El cambio climático está presente en esta zona, ¿no? Con más fuerza. Y también la construcción de infraestructura industrial, ¿no? Son algunas acciones que el hombre realiza en estas áreas. Ah, bien.
Entonces tenemos acá que el hombre también va a actuar, ¿no? Acá generalmente en estas zonas hay esquimales, ¿no? Eh, y también pues está presente la paz ilegal, el cambio climático, el cambio climático y también la construcción de infraestructura industrial. Entonces, vamos a ver el siguiente bioma, el desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo sostenible, pues, el ansiado desarrollo sostenible, que es lo que se quiere lograr, ¿no? Este término es utilizado por primera vez en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU en el año 1987, en su informe, ¿no? El futuro, ¿no? Aquí, pues, según este informe, pues, a ver, ujú, sí, según este informe, exacto, sí está un poco variado el internet, que está que como que se quiere ir a señal. Bien, según el informe de Brundtland, no, está en manos de la humanidad, pues, asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer, pues, la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias, ¿no? Esto es, pues, y esto surge con una preocupación, básicamente, ¿no? Una preocupación de crecimiento económico, social, ambiental, desarrollo ambiental, ¿no? Sobre la base de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gráfico en el cual creo que está mucho más explícito, más claro, ¿no? Que cómo es en sí este desarrollo sostenible o cómo se, eh, cómo se visualiza, ¿no? Tomando en cuenta estas tres dimensiones: social, económico, ambiental, ¿no? Que es lo que se quiere lograr, un desarrollo armónico, ¿no? Siempre y cuando pues esté en una armonía, ¿no? Estas tres dimensiones, ¿no? eh, la dimensión social, económica y ambiental. Cuando se logre esta armonía entre estas tres dimensiones, estaremos hablando de un desarrollo sostenible. Ok. Ah, Y a esto hay eventos, muchos eventos mundiales, ¿no? Principales avances de desarrollo sostenible, porque son varios eh, conferencias, asambleas, cumbres, tratados, ¿no? Básicamente para lograr el tal ansiado desarrollo sostenible. Tenemos algunos eventos mundiales, como por ejemplo la Cumbre de la Tierra o Cumbre del Río de Brasil en el año 1992, ¿no? Este es el primer acontecimiento ecológico de la protección de la naturaleza jamás realizado. Luego tenemos la Conferencia de las Naciones Unidas, ¿no? Sobre el desarrollo sostenible que se dio en Río en el año 2012. Aquí se aprobó el plan de acción, el futuro que queremos, ¿no? Y luego tenemos la Asamblea General de la ONU en el año 2015, en la cual se aprueba eh, el informe Transformar nuestro mundo, ¿no?
En este primer acontecimiento de la cumbre de la Tierra o cumbre del Río, ¿cuáles sean los objetivos o qué es lo que se quiere lograr? Aquí el desarrollo sostenible pues se hizo vinculante, se aprobaron los tres grandes acuerdos, la Agenda 2030, la Agenda 21, perdón, Programa 21, como le llamaban, ¿no? La Declaración del Río, perdón, sobre el medio ambiente y el desarrollo, en el cual se definían los derechos civiles y obligaciones del Estado. También se declararon pues, los principios relativos a los bosques. En la conferencia de las Naciones Unidas que se dio en Río en el año 2012, en el cual se aprueba el plan de acción, el futuro que queremos, aquí la conferencia se enfocó en dos temas principales, ¿no? La economía verde en un contexto de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el marco institucional para el desarrollo sostenible, ¿no? Y además también, pues, el reconocimiento de la importancia y la utilidad de desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible basados en la Agenda 21. Ya en la Asamblea General de 2015 se aprueba el informe Brundtland, Transformar nuestro mundo, ¿no? Se adopta la Agenda 2030. Aquí, ¿no? También se pone fin a la pobreza, ¿no? Y se busca, pues, en sí, pues, erradicar la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo, ¿no? A nivel mundial. Para ello, pues, se- eh, tenemos que hablar sobre la Agenda 2030, en la cual es un plan de acción, ¿no? Un plan de acción en bien de la humanidad, ¿no? La prosperidad, el planeta, la paz y el partenariado, ¿no? Eso en sí es lo que buscan, ¿no? El objetivo en final es, pues, es fortalecer la paz universal dentro de un concepto mucho más amplio de la libertad, erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema. ¿Y qué plantea? Plantea, pues, se plantea los 17 objetivos, ¿no? Con 169 metas. Entonces, aquí, pues, estas metas, estos objetivos abarcan las esferas económica, social y ambiental, ¿no? Estas tres dimensiones que son importantes para esta concatenación y este logro que es el desarrollo sostenible en sí, ¿no? Este entra en vigor el 1 de enero del año 2016 y rige hasta el 2030. Ahí tenemos la Agenda 2030 del desarrollo sostenible y tenemos acá, permítame un segundito. Ujú. No. El objetivo, por ejemplo, acá tenemos el 1 al 17, en la cual, por ejemplo, el objetivo 17, alianzas para poder lograr los objetivos. Y así cada objetivo, el objetivo 1, fin de la pobreza, cada objetivo está enmarcado en justamente pues erradicar, ¿no? Estas esferas económica, social y ambiental. Estas cinco esferas de la Agenda 2030, que es eh, la humanidad de las personas, la prosperidad, la paz, el partenariado y el planeta, ¿no? Aquí, básicamente, las personas, lo que se quiere lograr es el fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación, calidad, igualdad de género, ¿no?
en el planeta, a nivel del planeta, en la esfera del planeta, agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina y la vida de los ecosistemas terrestres. En la esfera de la paz, tenemos el objetivo 16, el ODS 16, que es pues lograr la paz, justicia e instituciones sólidas. Bueno, entonces, el Perú, ¿cómo se visualiza el Perú y la Agenda 2030? Bajo liderazgo del Centro de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y el Estado peruano, ha iniciado ya la actualización de políticas y planes sectoriales con objetivos hacia el 2021, pero con una perspectiva al 2030, ¿no? En el artículo 66, ya, dice que los recursos naturales, ¿no? Renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Y el Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento de particulares, ¿no? La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal, ¿no? Y en el artículo 69, el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada, ¿no? En el artículo 67, el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Y en el artículo 68, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Eso según la legislación peruana. Bien, entonces tenemos aquí pues esta interrelación entre lo que promueve el Estado en cuanto al desarrollo sostenible de la Amazonía, ¿no? La diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, y también la determinación, ¿no? del Estado en la Política Nacional del Ambiente, en la cual pues engloba todo esto, pues la determinación básicamente del desarrollo sostenible según la legislación peruana. Bien, vamos a ver los ejercicios. Ah, vamos a ver, vamos a buscar.
Acá, tengo que estar dentro de internet. No. Mm. Mm.
Mm. Ah, Entonces, vamos a ver acá los ejercicios. Ah, ujú, ujú, ok. Ujú, ujú, bien, seca. Ay, seca. Bien, vamos a empezar con los ejercicios. Se empieza. Uno, dos, no, cuatro. Mm, ujú. Ujú. Ujú.
Bien. Dice, la biodiversidad es esencial para el equilibrio del planeta, ¿no? Ya que proporciona recursos fundamentales para la vida humana y el funcionamiento de los ecosistemas. Sin embargo, su deterioro por la actividad humana representa una amenaza global, ¿no? ¿Cuál de las siguientes razones justifica la necesidad de conservar la biodiversidad desde una perspectiva ambiental, social, económica? Y tenemos 5 opciones, ¿no? Bien, dice la opción A, perdón. La biodiversidad beneficia a los científicos y conservacionistas que estudian los ecosistemas. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes razones justifica la necesidad de conservar la biodiversidad desde una perspectiva ambiental, social y económica? La opción A nos dice, la biodiversidad beneficia a los científicos y conservacionistas que estudian los ecosistemas. Eso es falso, ¿no? B, la biodiversidad permite el equilibrio ecológico, garantiza los recursos esenciales como medicinas y sostiene las capitales locales. Verdadero. Sí. Los diversos ecosistemas del planeta carecen de la capacidad de autorregularse, sin considerar la intervención humana. Eso es falso. D. La desaparición de las especies invasoras en algunos ecosistemas amenazan, ¿no? La biodiversidad del planeta. Eso es falso, ¿no? Y la E dice, la biodiversidad es importante solo en áreas protegidas, pero en zonas, no en zonas urbanas, ¿no? O agrícolas. También es falso. Sabemos que eh, sabemos que la biodiversidad permite el equilibrio ecológico, garantiza recursos esenciales como medicinas, sostiene las economías locales y esta opción integra razones ambientales, básicamente un equilibrio ecológico, social, económico, ¿no? Lo que responde mejor a la necesidad de conservar la biodiversidad desde una perspectiva integral. En ese sentido, la opción correcta es la B, la respuesta B. Bien, tenemos la pregunta, ejercicio número 2. Bien. Dice, el Parque Nacional de Nuxio es una de las áreas protegidas que conserva el ecosistema del bosque boreal en Finlandia. Este bioma es el segundo más grande del planeta. Su clima es frío y desafiante para la vida, ¿no? Lo que constituye en la flora y fauna que lo habita. A pesar de su importancia ecológica, este bosque enfrenta diversas amenazas debido a la actividad humana. Con base a esta información, determinar el valor de verdad o de falsedad de los siguientes enunciados. 1. Este bioma tiene presencia también en el hemisferio sur, en países como Sudáfrica, ¿no? Nos dice el enunciado 1. Esto es falso porque el bosque boreal solo se encuentra en el hemisferio norte, en regiones como América del Norte, Europa, Asia. No tiene presencia en el hemisferio sur ni en países como Sudáfrica, ¿ya? Por lo tanto, es falso. B. La fauna de este bosque incluye
tanto especies migratorias como animales que hibernan. Eso es verdadero, ¿no? La fauna del bosque boreal incluye especies migratorias y animales que hibernan, como los osos pardos, lobos, renos y ardillas, ¿no? Es verdadero. Tres, las actividades humanas, como la tala y la minería, han generado impactos negativos en el ecosistema. Efectivamente, ¿no? La actividad humana, como la tala de árboles, la minería y la caza, ¿no? La caza de animales por sus pieles, por ejemplo, por sus pieles, han impactado negativamente en este ecosistema, ¿no? Es verdadero. Cuatro, los árboles predominantes en los bosques son de crecimiento rápido, con hojas anchas y caducas. Esto es falso porque los árboles predominantes en el bosque boreal son principalmente coníferas de crecimiento lento, con hojas perennes en forma de aguja, ¿no? Como por ejemplo los pinos, los abetos y las píceas, ¿no? Entonces tenemos acá la primera es falsa, la segunda es verdadera, tercera verdadera, la cuarta falsa. La opción correcta es la E. Vamos con el siguiente ejercicio. Bien, dice, los biomas terrestres se diferencian em, por sus características climáticas, tipos de vegetación eh, y especies animales también, ¿no? Algunos se localizan en zonas cálidas y húmedas, eh, mientras que otros prosperan en ambientes fríos, áridos. Teniendo como referencia esta información, identificar las afirmaciones correctas. Nos dan 5 opciones, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro alternativas para poder identificar las, eh, los enunciados correctos. Bien, tenemos acá. La sabana, dice, es un bioma con estación diferenciada y alberga grandes herbívoros como cebras y elefantes. Eso es correcto, ¿no? La sabana tiene estación diferenciada y es hogar de grandes mamíferos herbívoros. ¿Ya? La primera es correcta. Dos, la tundra se localiza en zonas cercanas a los polos y presenta suelos permanentemente congelados. Eso es correcto, ¿no? La tundra se encuentra pues cerca de los polos y tiene suelos congelados de manera permanente. Tres, los bosques tropicales tienen estaciones secas prolongadas y se ubican solo en el hemisferio sur. Esto es incorrecto porque los bosques tropicales no tienen estación seca prolongadas y se encuentran en ambos hemisferios. Ya es incorrecto.
Bien, incorrecto, ¿no? La cuarta, ¿no? Dice la cuarta, la enunciado 4. eh, Algunos desiertos registran temperaturas muy frías durante la noche debido a la baja humedad. Este enunciado es correcto, ¿no? Porque en los desiertos las temperaturas pueden descender muy drásticamente en la noche debido a la baja humedad, ¿ya? Entonces tenemos acá correcto, correcto, incorrecto, correcto. Tenemos la opción E, solamente la 1, 2 y 4 son correctas. Ok. Ejercicio 4. Ujú. Bien, el desarrollo sostenible se basa en la interacción equilibrada de 5 esferas que permiten el bienestar de las sociedades sin comprometer los recursos de futuras generaciones, ¿no? Relacione, ¿no? Relacione las esferas con cada una de las siguientes acciones que se describe. Tenemos acá los 5 acciones, 5 alternativas y nos dan las cuatro esferas: ambiental, social, económica y política. Bien, tenemos uno, ambiental, esfera ambiental. eh, la relación correcta entre las acciones y las esferas pues, del desarrollo sostenible es la siguiente, ¿no? En la esfera ambiental, eh, a ver, promoción de la educación, uso responsable de los recursos naturales, implementación de energías renovables y tecnologías, aumento de programación. La una es con la B, la esfera ambiental. La B, ¿no? Uso responsable de los recursos naturales y protección de la biodiversidad, ¿no? Porque se enfoca justamente aquí es con la B porque se está enfocando en el uso responsable de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, ¿no? La dos, social, la esfera social, es con la A, ¿no? Promoción de la educación, reducción de desigualdad, porque la educación y la reducción de la desigualdad mejoran la calidad de vida y de las personas, ¿no? La dos es con la A. Tres, económica. La esfera económica con la C, ¿no? Porque la implementación de energías, ¿no? Porque las energías renovables y las tecnologías limpias están relacionadas con el desarrollo económico sostenible.
3. Y la 4 es con la D, ¿no? 4 es con la D, eh, es de política, porque garantizar la participación ciudadana y la paz social corresponde a decisiones políticas y de gobernanza. Entonces tenemos la 1 con la B, 2A, 3C y 4D. Bien, vamos a pasar ahora a lo que sería cívica. Ah, ujú, ujú, ujú.
Bien, eh, identidad e interculturalidad, ¿no? Em, Aquí en esta sesión veremos lo que es la identidad cultural, la diversidad étnica, diversidad lingüística, el respeto a la diversidad cultural y la interculturalidad. Si bien la identidad cultural es un proceso de construcción social, no libre, consciente, independiente, continuo, permanente, ¿no? Que se sustenta en la conciencia nacional y el sentido de pertenencia de una persona o del individuo hacia un colectivo, ¿no? Esta identidad tiene varios componentes como la identidad cultural misma, la identidad histórica, la identidad social y la identidad étnica. Ahora bien, está como todo proceso dinámico a partir del cual las personas que comparten una cultura se autodefinen y autovaloran como pertenecientes a, ¿no? a este colectivo y actúan de acuerdo a las pautas culturales que emanan de ese colectivo, ¿no? Entonces, esto encierra un sentido de pertenencia a un grupo social en el cual se comparten, pues, rasgos culturales, costumbres, valores, creencias, y se construye a lo largo de todo el proceso de desarrollo del individuo, ¿no? Incluso involucra todo el pasado histórico del grupo, ¿no? No existe, pues, esta identidad cultural sin la memoria, ¿no? Sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios e inherentes y que ayudan a construir el futuro. Entonces, tenemos acá la diversidad cultural. Esta es pues, la multiplicidad de formas, como están viendo ahí en la imagen, en la que se expresan, pues, las culturas de los grupos y sociedades, ¿no? A través de estas expresiones transmiten dentro y entre los grupos sociedades, ¿no? Esta es reconocida por la UNESCO como patrimonio común de la humanidad y fuente de desarrollo, ¿no? Se expresa en los distintos diferentes modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y las tecnologías utilizadas, ¿no? Tenemos acá en el Perú la diversidad étnica, la diversidad lingüística. Tenemos 55 pueblos originarios organizados, ¿no? en comunidades campesinas y comunidades nativas. Tenemos 48 lenguas indígenas u originarias, ¿no? A nivel del Perú, ¿no? Casi 4,5 millones de personas hablan una lengua indígena u originaria. Ahora, según el censo del 2017, que fue el último, la mayoría de los pueblos, las personas, perdón, que hablan lenguas indígenas están en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, y el quechua, ¿no? Es la lengua más hablada en todo el país. Algunos factores de esta diversidad cultural en el Perú. El principal factor es, pues, la geografía peruana, ¿no? La gran variedad de climas, paisajes, con lo que cuenta y han propiciado de una u otra forma, durante su milenaria historia, pues, muy diferentes respuestas al entorno, con desarrollos culturales autónomos que aún por hoy no perviven, ¿no? También la presencia de culturas originarias, el encuentro con la cultura europea, la influencia de distintas olas de inmigraciones también influyen, el mestizaje y el sincretismo omnipresentes en nuestra realidad, la transformación de un país rural a un país urbano y también la influencia del mundo por la influencia de los medios de comunicación y la globalización son algunos otros factores que también van a influenciar en la diversidad cultural. Las etnias amazónicas, estas se organizan pues desde el año 1786, ¿no? Las comunidades nativas que están conectadas a la sociedad nacional, ¿no? Estas comunidades nativas son organizaciones que tienen origen en los grupos tribales de la selva y CG Selva, ¿no? Tienen reconocimiento jurídico
amparadas por la ley 22175, ¿no? Y están unidos por un vínculo de idioma, dialecto, caracteres culturales, sociales, ¿no? Tenencia y su fruto común y permanente, pues, de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso, ¿no? Las etnias con mayor población tenemos la Xáninca, en la cual encontramos en Junín, Cusco, Ayacucho, Purímac, ¿no? Huánuco, Pasco, el Aguajún, que la encontramos en el Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto, y el Shipibo-Conibo en Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Lima. Son algunas de las etnias con mayor población. Las etnias andinas son cuatro, ¿no? Los quechuas, los aymaras, los jacarús y los uros, ¿no? Estas etnias son las reconocidas, las cuatro etnias andinas. Para las comunidades campesinas, estas organizaciones de interés público, con existencia legal y personalidad jurídica también, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ¿no? También están reconocidas por la ley 24656, la Ley General de Comunidades Campesinas, ¿no? Aquí los une, pues, vínculos ancestrales de las comunidades campesinas, en la cual tienen en común, pues, propiedad comunal de la tierra, trabajo comunal, ayuda mutua. Son algunas características de estas comunidades campesinas. Tenemos el mapa lingüístico, mapa de la diversidad lingüística a nivel del Perú. Ujú. Listo. Bien, según el censo de 2017, tenemos acá, pues, una diversidad lingüística, en la cual tenemos 48, ¿no? 48 lenguas originarias, 44 amazónicas y 4 andinas, ¿no? Según el censo de 2017, que es el último, em, tenemos 4.390.088 personas de 5 o a más años de edad y hablan lenguas indígenas, ¿no? Según el último censo. Y ahí está el mapa de la diversidad lingüística que tenemos a nivel del Perú.
Entonces, según el artículo 2 del inciso 19, dice pues que toda persona, ¿no? Tiene derecho a su identidad étnica, cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad, ¿no? La étnica, la etnia y la cultura, ¿no? Cultural de la nación, de nuestro país, ¿no? Ahora, todo peruano tiene derecho, pues, a usar su propio idioma ante cualquier autoridad, ¿no? A través de incluso a través de un intérprete, ¿no? Eso lo dice nuestra Constitución Política del Perú. Ujú. Bien, respeto a la diversidad cultural. Según la Declaración de los Derechos Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, ¿no? La defensa de la diversidad cultural es un imperativo, ¿no? Es un imperativo ético, es un imperativo ético inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Entonces, reconocer la diversidad cultural de un país es importante para que se gobierne y conviva de manera inclusiva y respetuosa, ¿no? Atender esta realidad, pues, y promover la valoración a las diferentes identidades que lo conforman, ¿no? La valoración, pues, de la diversidad aporta al ciudadano valores como el respeto, la tolerancia, la cooperación y el respeto sincero hacia los demás. Sí. El enfoque cultural, intercultural en el Perú. Este enfoque, pues, está enmarcado básicamente en la pluriculturalidad y la interculturalidad, ¿no? Básicamente la pluriculturalidad habla sobre lo que en sí es la realidad nacional, ¿no?
y hace referencia pues a la coexistencia en un mismo lugar de diferentes culturas, de diferentes grupos de, no, culturales, no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones o intercambios, ¿no? No necesariamente. En cambio, la interculturalidad, ¿no? Bajo un enfoque de interacción social, representa esta relación y comunicación respetuosa entre diferentes grupos humanos con culturas diferentes, ¿no? Culturas diferentes, siendo la característica fundamental la horizontalidad. Bien, vamos a pasar a los ejercicios. Ujú.
Las comunidades nativas han solicitado sistemáticamente al Estado y en concreto a las direcciones regionales agrarias en territorio. No, bueno, de acuerdo a los artículos 14.1 y 14.2 del convenio, ¿no? De la organización de la OIT, los pueblos indígenas son propietarios de los territorios que han ocupado tradicionalmente y el Estado tiene la obligación de titular en propiedad, ¿no? A las comunidades nativas. Esto significa que las comunidades nativas ya son propietarias o ganadoras, ¿no? Ganaderas, ¿no? Ya sean agrícolas o, o, sean agrícolas o ganaderas, sino también áreas, son suelos forestales y de protección. La razón es que la titulación del territorio pues no crea el derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre los territorios, sino que reconoce una realidad que la preexiste. En ese sentido, la opción correcta es la A. Bien, ejercicio 2. El primer enunciado, ¿no? Es correcto, ya que el pueblo quechua y el pueblo asháninka son dos de las etnias indígenas más representativas del país. El pueblo quechua, si bien es el grupo indígena, ¿no? Más numeroso del país, eh, y está presente principalmente en la región andina por su parte, ¿no? Y el pueblo Xáninca es uno de los más representativos de la Amazonía peruana. Ambos tienen gran riqueza cultural, lingüística y un fuerte arraigo en sus territorios, ¿no? Ambos, ambos. La dos es incorrecta porque todos los pueblos, eh, todos los pueblos indígenas del Perú han adoptado el estilo de vida urbano y han perdido sus tradiciones, ¿no? Han ido perdiendo a través del tiempo sus tradiciones. Y esta afirmación es incorrecta porque muchos pueblos indígenas continúan viviendo en sus territorios ancestrales, ¿no? Es decir, pues mantienen a sus costumbres, lenguas y formas de vida incluso, ¿no? Aunque algunos han migrado pues a zonas urbanas y no han perdido necesariamente sus tradiciones, ¿no? En ese sentido, esa opción, ese enunciado que no se da es incorrecto. Bien. Eh, el 3, claro, es correcto, porque en el Perú existen más de 90 pueblos originarios con gran diversidad cultural. El Ministerio de Cultura del Perú reconoce oficialmente a 55 pueblos indígenas originarios, lo cual evidencia una gran diversidad cultural, ¿no? Una gran diversidad cultural y lingüística en el país, ¿no? Y la 4, la cuarta, es incorrecta, ¿no? Porque solo los pueblos indígenas y amazónicos tienen reconocimiento oficial por parte del Estado, ¿no? Esto es falso, ya que el Estado peruano reconoce tanto a los pueblos indígenas amazónicos como también a los andinos, como el quechua, aymara. Todos tienen derechos reconocidos por la Constitución, normativas tradicionales e internacionales. Bien. Ejercicio 3. Aquí, pues, la pluriculturalidad está, pues, en esta comunidad se refiere básicamente a la coexistencia de diversos grupos étnicos con sus respectivas tradiciones y lenguas, ¿no? Esto significa que en una sociedad pluricultural varias culturas conviven en un mismo espacio, manteniendo cada una sus características
propias sin ser absorbidas por otras, ¿no? Aquí la opción correcta es la primera, es correcta, ¿no? La segunda, sí, también es correcta porque la interculturalidad implica el respeto y la interacción activa entre los grupos étnicos, promoviendo el diálogo, la cooperación mutua, ¿no? La interculturalidad va más allá de convivir, ¿no? Se basa básicamente en el intercambio y el aprendizaje mutuo, fomentando de esta forma, pues, relaciones de igualdad entre las culturas, ¿no? La dos es correcta. La 3 es incorrecto porque la interculturalidad no busca fusionar las culturas, sino respetar y promover la interacción entre ellas sin perder sus identidades propias, ¿no? En la 4, la pluriculturalidad permite que los diferentes grupos mantengan sus identidades culturales sin necesidad de renunciar a ellas. Esto refuerza la idea de que cada grupo puede conservar sus costumbres, creencias y formas de vida, incluso dentro de un mismo país o una región, ¿no? O comunidad diversa. Bien. Bien, les agradezco su atención y yo me despido.